Eso es en parte análisis de datos. Obviamente no analizando 7 millones de tweets porque no tenía la capacidad y no existía Twitter o X. Bueno, estamos acá con Ale Milner. Ale es amigo mío desde que los 7, 8 años, desde que yo me cambié de primaria en tercer grado. Somos muy amigos desde ese momento. Ambos terminamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, yo más con la matemática y los datos, pero él en física. Y además de muchas aventuras juntos, como programar muchos jueguitos, armar aviones al control remoto y muchas otras. Ahora él está metido en una tesis de física, un tema que me pareció muy copado. ¿Querés contar qué es? Sí, básicamente es tratar de analizar la dinámica de textos cortos, de frases citadas, entrecomilladas, y ver la dinámica, la reproducción de esa frase y cómo se modela en el tiempo, digamos, ¿no? Cuánto dura, por ejemplo, una frase, que dijo, generalmente son relacionadas con temas políticos, y ver la dinámica en cuanto a horas, que llegan, por ejemplo, hasta 5 días, y ver si esa serie decae a partir de un máximo, si rebotas, y compararlo con un dataset de 2008 de series de Estados Unidos, y esto es la repercusión en Twitter de series de frases del 2019. O sea, eso empieza cuando tipo algún político o alguien dice una frase que se la empieza a citar y mucha gente lo empieza a tuitear y a retuitear tal vez. Y, o sea, por lo que sería, no sería ir viendo cómo en esos más o menos 5 días se va tuiteando más o menos sobre esa frase. Claro, sí, vemos a partir del máximo, generalmente, o sea, después cae obviamente porque es un máximo, pero muchas veces rebote es ser un modelo que modele esas cosas, digamos, ¿no? Ese comportamiento de las series temporales. Y con lo que llegaste a ver hasta ahora, se puede decir en palabras, o sea, sin cuentas, cuándo es que algo parece volver a rebotar y volver a tuitearse más a partir de algunos días y cuándo no. Vos metés y haces una cuenta y eso te dice... No, la idea no es poder predecir eso, sino la idea es ver todos los comportamientos posibles que puede llegar a tener una frase que se repercute mucho en las redes sociales. Claro. ¿Y cuál? O sea, frases, me habías mostrado varias. ¿Cuáles eran las más conocidas y varias en tu varias. Bueno, una es... Esa no la puedo analizar mucho porque es una frase corta, pero es no se inunda más o no se inunda más, carajo. Otra es hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Otra es el expresidente diciéndole a un periodista anda a trabajar de periodista. Otra de uno diciendo hay que tener una bomba y que huele todo por los aires. Cosas así muy, muy amigables con la gente. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, es un modelo, pero para vos después poder predecir qué va a pasar con... No. O sea, no es para el futuro, digamos. No. Ok. Es observar el comportamiento de estas cosas. Podemos modelar el comportamiento de estas cosas, no la predicción al futuro, sino entender cómo son estas unidades de información, cuánto tiempo viven. Después sí, podemos decir, eso ya lo vimos, digamos, ¿no? Ponemos un estimativo. Una serie como mucho puede durar 5 días. ¿Cuánto tiempo puede durar esa frase? Bueno, 5 días. Serie sería la frase. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, estudiamos al principio modelos de memoria, cuánto dura la memoria, hay 2 tipos de memoria, una memoria rápida y una memoria como que te queda más. Y yo pensaba, no sé, sale una película de Batman, ¿no? Entonces todo el mundo se va a poner a hablar de la película de Batman, yo qué sé, en mucho tiempo se va a hablar de esa película de Batman. Cuando se anuncia, 3 meses después cuando sale el primer tráiler, 1 año después cuando sale la película, y 3 años después cuando sale el tráiler de la secuela. Y yo, entonces, ¿cómo que son esos 5 días? Sí, en realidad eso es mucho más espaciado en el tiempo y dura mucho más. Con las frases estas también, ¿no? En medio te puedes publicar a una semana de la frase que dijo tal político, o un año, o reviven esas cosas, ¿no? A fin de año siempre te publican las frases más icónicas de los políticos, yo qué sé. Entonces siempre reviven esas cosas, pero las tomamos como notas distintas, como cosas distintas. Un hecho es, se anuncia la película de Batman, otro hecho es, se anuncia el tráiler de Batman, entonces esos hechos particulares aislados tomamos como una duración de 5 días. Si vuelven a subir, contamos como que pasó otro hecho, entonces es otra nota, otra referencia a esas mismas frases. ¿Y cómo accedes a los datos de Twitter? Mira, pasar. Una base de datos, es una colaboración. Pero, o sea, hoy no se pueden acceder de forma libre, o sea, no son datos abiertos. No se puede scrapear más Twitter. La API te deja scrapear, o sea, no sé, 100 tweets por día, algo que... Son muchos tweets. ¿Te acordás más o menos cuántos tweets tienen en la base de datos? Más o menos 7 millones de tweets originales por mes.
O sea, 7 millones por mes. O sea, de varios meses, ¿no? Y De marzo a noviembre, octubre. del 2019 era esto. Y, Meses con más, meses con menos, pero sí. y estos outfits ¿era solo de Argentina o había otros países? No sé de dónde tuitearon, o sea, son de Argentina. La base la pillaron en su momento especialmente para ver cosas políticas argentinas de la campaña electoral de 2019, digamos. Y Entonces están referidas a cosas políticas también, digamos. No sé bien cómo es qué tweets agarraron, qué usuario, porque creo que hay un criterio ahí de, bueno, tiene que ser un usuario que publique cada una cierta cantidad de tiempo, por lo menos, no, para no tomar bots y cosas así. Un usuario que te toma una vez, listo, no sé. Eso lo tengo que averiguar, de hecho, porque estoy escribiendo y necesito esa data. Claro, pero en principio los tweets son de gente cualquiera, ¿no? O sea, no solo de medios, sino... No, depende de cualquiera. Claro. Y lo otro que ya te había preguntado, ya me habías contado, pero sigo sin entenderlo del todo y me sigue sorprendiendo es esto de que en mi cabeza lo que hacían los físicos era, no sé, partículas, era fuerza igual masa por aceleración, explorar un planeta mirando un telescopio, y ahora cada vez más me entero de casos como el tuyo, donde una tesis puede ser algo que está muy alejado de eso, o suena muy alejado de eso, como analizar cómo se viraliza algo en Twitter. O sea, ¿cómo explicarías qué tiene que ver eso con lo que hace un físico? Bueno, o sea, para mí, de por sí, como que la ciencia de datos, que es algo relativamente nuevo y está como muy de moda, o sea, salió la carrera de ciencia de datos en luego hace 1 año, 2 años, un poco más tal vez. Creo que más. Ahora van a ser 3. Sí, y este mes recién aparecieron los primeros recibidos. Sí. Bueno, Es una carrera muy nueva y que tiene mucha popularidad, pero para mí, en parte, la ciencia de datos se desprende de la física, porque en la física uno analiza datos, digamos, ¿no? Ya sea Kepler sacó sus leyes, digamos, analizando datos de una forma muy rudimentaria, digamos, ¿no? Observando la posición de los planetas, marcando con una X, haciendo un gráfico a mano, porque no existían las computadoras, y de ahí sacó una tendencia medio a mano, un gráfico a mano. Bueno, no sé cómo lo hizo, tal vez lo hizo un poco mejor, con el método mejor, estadístico, yo qué sé. Pero, digamos, eso es en parte análisis de datos. Obviamente no analizando 7 millones de tweets, porque no tenía la capacidad y no existía Twitter o X, pero sí hacía como un análisis de datos. Nosotros tenemos mucho de análisis de datos. Y después hay muchas cosas de la física fundamental o básica o de primeros principios, esa no, pero ya hay mucho investigado. Entonces, las cosas que se investigan de la física son como cosas muy particulares. O sea, para mí es tan particular estudiar el comportamiento de los tweets. Eso no es tan físico, pero como sabemos modelar, digamos, porque la física se basa en modelos, es tratar de entender cómo, no sé, Newton, que se le cayó una manzana o tiraba cosas en algún lugar, y veía, che, esto se comporta así, vamos a modelarlo y vamos a tratar de hacerlo lo más general posible, porque esa es la idea de la física en general. Entonces, la idea de mi tesis es más o menos lo mismo, de comprobar si un modelo funciona o no para algo, digamos, ¿no? En cuanto a esas cosas de la física. Y después las otras cosas que a uno sí le hacen como más referencia a lo que es la física en general, son así cosas muy particulares que se investigan. Por ejemplo, el comportamiento, la aviación en una partícula. Eso te suena más a física que modelar una serie temporal de tweets. Tal vez sí, porque usas un láser y yo que seguía, estás en un laboratorio, así cosas más referenciadas a física. Pero es bastante abarcativa, por suerte, la física. Y podemos hacer física de partículas, tratar de descubrir si hay una partícula que propaga la gravedad, podemos hacer nanopartículas de oro, podemos hacer tweets. Es bastante amplio. Vamos a ver. ¿Y el modelo que estaban usando ustedes, cómo era? O sea, tenía como que el modelo era algo así como que decía, bueno, vamos a ver si pasa que tal variable depende de tal otra con alguna ecuación, ¿no? Claro, o sea, la idea es, el modelo tiene varios parámetros, tipo 6, 7 parámetros que queremos ajustar, que después cada serie ajustará con sus respectivos parámetros, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales vinculadas entre sí, donde una modela, digamos, una variable sería la cantidad de tweets originales o medios, y la otra variable dinámica son los retweets o los blogs, ¿no? Depende de si analizamos las series que hice yo. Que eran blogs. Bueno, en el otro paper definen a los blogs como todo lo que no figura en Google News. O sea, todo link que no figura como news, digamos, ¿no? Pero es en Estados Unidos y la base de datos es un poco más amplia.
A eso lo denominan blocks, básicamente. Pero bueno, son esas dos variables dinámicas que se acoplan de cierta manera, digamos, donde, bueno, ahí hay un poco de dinámica no lineal, no sé tanto, pero las dinámicas pueden tener un punto fijo, yo qué sé, y el modelo está propuesto para que tengan decaimiento exponencial de las series y que puedan llegar a rebotar una o dos veces, digamos, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que más te sorprendió, tipo, de la investigación que hiciste o del modelo que hiciste? Para mí lo más importante es que la dinámica de series temporales de Estados Unidos de 2008 es la misma. O sea, se puede modelar con el mismo modelo, no solo eso, sino que transcurren la misma cantidad de horas que la de Argentina en 2019. Para mí eso es muy fuerte, porque lo otro estamos viendo medios y blogs, y para mí escribir un medio, una nota de un medio es un editor que se tuvo que sentar a escribir, pasar por un proceso de revisión, y escribir un blog también, como que, no sé, yo lo siento más forzado. Lo hace cualquiera, desde cualquier lugar, poniendo cualquier cosa, y retuitear, estás en el bondi. Estás haciendo un café, estás en cualquier lado, tocas un botón y ya está. Y sin embargo, la dinámica uno esperaría tal vez que sea mucho más rápida en estas cosas, o mucho más lenta, digamos, porque hay mucha más información y cada uno lo ve cuando quiere. Y sin embargo, la dinámica en cantidad de horas es muy similar en los dos casos. Son dos países distintos, dos tiempos distintos, tecnologías distintas. Y estas unidades de información tienen como la misma dinámica. Eso es lo que más me sorprende. Eso lo que tienen lo mismo es más o menos cuánto tardan en dejar de retuitearse o algo así, y tienen más o menos los mismos parámetros las ecuaciones de allá que las de acá. Bueno, los parámetros no los vi todavía, los podría ver, pero sí. O sea, yo te Muy pongo parecido. dos series y vos decís, no podría distinguir algo, tipo, che, no, esta tiene que ser de Estados Unidos por tal y cual cosa. No, yo te pongo dos series, son iguales. Y eso ¿qué sugiere? Por ahí algo así como que tal vez en distintas culturas, tal vez, o sea, lo cultural no cambia tanto en la forma en la que retuiteamos, sino que es más una cosa de comportamiento de masas, o qué. Y para mí sí, o sea, ya es irse y delirar un poco, yo qué sé, pero para mí es algo de comportamiento humano y cómo consumimos noticias, porque también es cómo quieren que consumamos noticias, digamos, cómo consumimos noticias nosotros y la forma de publicar noticias que tienen los medios, digamos. Pues, o sea, yo no estoy analizando medios, en definitiva, pero tiene una fuerte vinculación, ¿no? Porque uno no puede hablar de 500 temas a la vez en Twitter, aunque Twitter te lo permita, digamos, ¿no? Pero como seres humanos hablamos de un tema en general, entonces después viene otra noticia y vos le dejas de dar importancia a la noticia anterior y yo qué sé. Eso viene como por el lado de cómo se publica, digamos, pero también viene el lado de cómo consumimos esas noticias, digamos que es algo como más comportamental y que tal vez eso sí no cambió mucho en esto, ¿sabes? Sí, las tecnologías cambiaron mucho, pero no tanto tal vez la forma de consumir estas noticias y cómo las replicamos nosotros en las redes. Y, o sea, me contaste un montón de cosas durante el proceso, cosas que te estoy haciendo, desafíos que tuviste, entre ellos, uno, el primero que se me viene a la mente es que tenías que correr programas que tenían que analizar tanta data que tardaban tanto que en vez de hacerlo en tu compu, manejabas una compu de la facu a distancia y te hiciste un bot de Telegram que te avisaba cuando terminaba de correr. Maravilloso. ¿Cómo fue eso? Muy divertido. Sí, o sea, todos estos procesos tardan mucho. Usamos sentence embeddings, donde transformamos una oración en un vector, de alguna forma, con una red entrenada, una red neuronal muy entrenada con mucho texto. Y todo eso tarda mucho tiempo. Si tenemos 7 millones de datos, todo eso tarda mucho tiempo. Y no está bueno que yo tenga mi compu prendida corriendo 5 días haciendo esas cosas. Entonces me dieron acceso a una computadora un poco mejor, que está en la facultad y corriendo todo el tiempo lo que yo le pida, con la cantidad de threads del procesador o hilos del procesador que yo quiera. Y yo dije, che, yo no sé cuánto va a tardar exactamente y me gustaría que me vaya avisando, además si está bien o no, y yo qué sé. Dije, bueno, voy a hacer que me mande un mail cada vez que termine de correr o cada vez que yo le pida. Y era un poco complicado, le pedí a ChatGPT bastante ayuda para eso. Y después vi, tipo, che, te puedes crear un bot desde Telegram, tipo, pones botfather o algo así, creas un bot, que lo llamas como querés y después le pasas una ID y le pedís que te mande mensajes cuando quiera. Y a mí me mandaba algo diciendo, terminé correr iteración 1, después lo mandé a correr con 1500 iteraciones en ya mensajes, eso no estuvo tan bien, pero funcionaba y era muy divertido porque te avisaba cuando terminaba de correr. Y si no te avisaba, había pasado algo más. Claro. Para no estar también tan todo pendiente y si tenías que correr en tandas, cuando te avisa, listo, entro ahora y corre la siguiente y así.
era bastante cómodo, bastante divertido también. Muy bueno. ¿Cuál dirías que fue la parte más difícil de toda la tesis o de todo lo que hiciste hasta ahora? O donde más te trabaste, o lo que más te costó, lo que sea. Hubo algo, pero que no sé si cuenta. Pero nosotros en el paper este anterior publican un método de cómo obtener, cómo agrupar las frases. Porque teníamos frases, yo qué sé, y las frases son, los medios cambian la frase, no te publican exactamente la misma frase. A veces le cambian palabras, a veces le cambian otras cosas. Entonces, yo traté de replicar ese método y no pude replicarlo, porque usaban redes complejas que yo sabía usar, porque había hecho una materia y yo qué sé. Y yo seguí los pasos del paper y en un momento decía cortar los enlaces por peso, de forma que te quede un nodo in y un nodo out con grado cero, que haya una única ruta. Que tengas un nodo acá y un nodo acá, puedes tener varias rutas en el medio, pero que haya un único acá de entrada y un único acá de salida cero. No, eso no lo puedes replicar, porque la forma de cortar enlaces no estaba bien descrito en el paper. Yo probé 5 cosas que se me ocurrieron a mí que no funcionaban y además había cosas que para mí en el paper y en sus datos diferían. Y ahí se tuvieron que poner creativos para resolverlo de otra forma, ¿o qué hicieron? Ya lo queríamos resolver de otra forma, porque el paper este era de 2008 y nosotros ya sabíamos que queríamos usar herramientas de procesamiento de lenguaje natural, donde queríamos usar embeddings. Yo un día me acuerdo que con el director le dije, che, mirá, esto funciona, es increíble, necesitas, ya hay similaridad, maravilloso. Esto lo podemos usar. Sí, igual, tratemos de entender un poco mejor el otro método para poder compararlos, pero la idea va a ser usar. O sea, ya sabíamos que no queríamos usar ese método, sí queríamos entenderlo, digamos. Bueno, gracias por venir. Eras una de las figuritas más deseadas. No de las difíciles, sino que creo que colgamos entre los tres. Bueno, o sea, hace mucho que podemos, pero entre que colgamos esto y lo otro. Qué raro nosotros. Sí. Pero bueno, acá estamos. Muchas gracias.